en una fría noche de diciembre de 1969, mientras Mick Jagger desfilaba por el escenario en Altamont Speedway, no tenía idea de que la muerte acechaba en las sombras. El 6 de diciembre de 1969, casi 300.000 personas se reunieron en el Altamont Speedway en Tracy, California. Los Rolling Stones estaban dando un concierto gratuito que se pensaba sería el Woodstock del Oeste. Este evento estaba destinado a ser una conclusión triunfal para la exitosa gira de los Stones por Estados Unidos. Los Rolling Stones, en la cima de su éxito, cometieron un error fatal, intercambiando la seguridad de cientos de miles de personas por unas cuantas cajas de cerveza. Lo que comenzó como la respuesta de la costa oeste a Woodstock terminaría en un baño de sangre, capturado cuadro por cuadro en celuloide. Al final del concierto, 4 personas habían muerto, incluyendo a Meredith Hunter, de 18 años, quien fue apuñalado hasta la muerte por un miembro de Los Ángeles del Infierno. Este trágico evento fue capturado en la película documental de los hermanos Maysles y Charlotte Swearing, Gimme Shelter. Pero el horror de Altamont fue solo el comienzo. La BBC Radio dice que los Hells Angels planearon matar al líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, en 1969. El documental informará que la pandilla de motociclistas se enfureció con la decisión de dejar de usar a sus miembros como guardias de seguridad en los conciertos de los Stones. A miles de kilómetros de distancia, en las frías aguas del Atlántico, un grupo de motociclistas endurecidos pronto tramaría su venganza contra el más grande líder del rock. Una venganza que solo sería frustrada por los crueles caprichos de la propia madre naturaleza. Los Ángeles del Infierno planearon usar un bote para llegar a la casa de Mick Jagger en Long Island, Nueva York. La tormenta volcó el bote y los conspiradores fueron arrojados al agua. Todos sobrevivieron. Y no hubo más intentos contra la vida de la estrella. Esta es una historia del peligroso baile del rock and roll con el inframundo, donde las líneas entre el entretenimiento y la justicia de los forajidos se desdibujaron hasta volverse irreconocibles. Es la historia de cómo la banda de rock más famosa del mundo se encontró atrapada entre el recaudador de impuestos británico y los forajidos estadounidenses, y cómo una sola decisión casi silenció para siempre una de las voces más icónicas de la música. Al final, esto marcaría la muerte de la ideología de paz y amor de los años 60 y casi la muerte de Mick Jagger mismo. Los motociclistas cargaron el bote con armas, cuchillos y pistolas. Esta noche, la estrella de rock que los traicionó iba a morir. Los motociclistas echaron todo lo que tenían en ese bote, y la estrella de rock dormía profundamente, sin saber el infierno que se le venía encima. Diciembre de 1969, los Rolling Stones estaban en la cima de su creatividad, habiendo recaudado más de $10 millones en su gira por Norteamérica, una cantidad astronómica de dinero para la época. Mick Jagger, el carismático líder de la banda, enfrentaba un dilema peculiar. El gobierno británico exigía hasta el 90% de sus ganancias en impuestos, dinero que la banda simplemente no tenía. Era un problema común para las estrellas de rock británicas de esa época, como John Lennon, quien huyó a Nueva York, y David Bowie, quien dividía su tiempo entre Berlín y Suiza. Los Stones se encontraron en el exilio. Gran Bretaña estaba cambiando la forma en que grababa a los muy ricos, y músicos como los Beatles, los Stones y David Bowie debían hasta el 90% de sus ganancias. A finales de los años 60, Mick Jagger era el líder de la banda de rock más grande del mundo. Los Rolling Stones estaban en su punto creativo más alto, en medio de una de las mejores rachas de 4 álbumes en la historia de la música. Pero el gobierno británico iba tras Mick por dinero de impuestos que él no tenía. Y había un encargo para matarlo. Los Rolling Stones estaban recuperándose de la muerte de su miembro fundador, Brian Jones, en julio de 1969. Inicialmente llegaron al sur de Francia, donde convirtieron el sótano de una mansión en un estudio de grabación improvisado. La banda no había hecho una gira por Estados Unidos desde 1966. La idea era que el concierto gratuito fuera un regalo para los fans de los Stones en Estados Unidos. La banda no había hecho una gira por Estados Unidos desde 1966, principalmente debido a cargos por drogas que dificultaban que la banda pudiera viajar. Ahora estaban planeando su regreso, un concierto gratuito que sería la respuesta de la costa oeste a Woodstock. Y después de perderse la oportunidad de tocar en Woodstock, los Stones decidieron organizar un Woodstock de la costa oeste en San Francisco. El cartel era impresionante. Los Grateful Dead, Crosby, Stills, Nash y Young y Jefferson Airplane compartirían el escenario con los Stones. El lugar original iba a ser el Parque Golden Gate en San Francisco.
Sin embargo, las autoridades locales ya estaban cansadas de lidiar con las multitudes hippies. Como negaron los permisos y el tiempo se acababa, el concierto se trasladó apresuradamente al autódromo de Altamont, a 1 hora de la ciudad. Se organizó en un periodo muy corto. Impulsado tanto por los Rolling Stones como por los Grateful Dead, el concierto originalmente se iba a realizar en el Parque Golden Gate de San Francisco, pero la ciudad rechazó la propuesta. Los planes para realizarlo en Sears Raceway en Sonoma se vinieron abajo cuando los dueños del lugar exigieron $100,000 al enterarse de que el concierto sería filmado. Finalmente se eligió el autódromo de Altamont en Tracy. Fue entonces cuando alguien tuvo lo que resultaría ser una idea catastróficamente mal. Los Stones ya tenían experiencia previa con el capítulo británico de los Hells Angels. Estos eran motociclistas relativamente tranquilos que habían proporcionado seguridad con éxito en el concierto de la banda en Hyde Park ese mismo año. Incluso habían ayudado durante el servicio conmemorativo de Brian Jones, el miembro fundador de los Stones, quien trágicamente se había ahogado a los 27 años. Los Stones conocían a la versión británica de los Hells Angels y sabían que eran un poco más tranquilos que sus contrapartes estadounidenses. Los Hells Angels británicos proporcionaron seguridad en el show gratuito de los Stones en Hyde Park en julio, un par de meses antes, y en el memorial para el Rolling Stone Brian Jones, quien murió ahogado por accidente a solo 27 años de edad. Pero aquí es donde el malentendido cultural se volvió mortal. Los Hells Angels estadounidenses eran de una clase completamente diferente. Para 1969 habían evolucionado de ser un club de motociclistas a lo que las autoridades consideraban una organización criminal sofisticada. No eran guerreros de fin de semana, eran forajidos con su propio código de justicia. El trato era simple: $500 en cerveza a cambio de mantener el orden en el concierto. Y los Grateful Dead, estos tipos respondieron por la sucursal de Los Ángeles del Infierno de San Francisco. La decisión de contratar a Los Ángeles del Infierno como seguridad a cambio de $500 en cerveza tuvo consecuencias graves. Para ponerlo en perspectiva, los Stones estaban ganando millones y confiaron la seguridad de cientos de miles de fanáticos a un grupo de motociclistas pagados con alcohol. Resultaría ser una de las decisiones más catastróficas en la historia del rock. 6 de diciembre de 1969, se estima que 300,000 personas llegaron al autódromo de Altamont. La atmósfera fue tensa desde el principio. Los Hells Angels, que en ese entonces contaban con unos 800 miembros en todo el país, se colocaron como una barrera humana entre la multitud y el escenario. Llegaron armados con tacos de billar recortados y cadenas de motocicleta, sus herramientas elegidas para controlar a la multitud. La violencia escaló rápidamente. Durante la presentación de Jefferson Airplane, el vocalista principal Marty Balin intentó intervenir en una pelea y fue noqueado por un Hells Angel. El día del concierto, Los Ángeles fueron violentamente agresivos con la multitud usando tacos de billar. Incluso agredieron al cocantante de Jefferson Airplane, Marty Balin, durante la presentación de su banda cuando intentó intervenir en una pelea. Oye, amigo, me gustaría imaginar que Los Ángeles del Infierno simplemente le dieron un golpe en la cara a Marty Balin y lo noquearon por un rato. Me gustaría agradecerte por eso. Esteban Stills fue apuñalado en la pierna con un rayo de motocicleta. La situación era tan grave que los Grateful Dead, quienes habían respondido por Los Ángeles, echaron un vistazo al caos y se negaron a tocar, yéndose en helicóptero. Era tal desastre que cuando los Grateful Dead, quienes recomendaron a Los Ángeles desde el principio, llegaron y se enteraron del estado de las cosas, se dieron la vuelta y se largaron de inmediato. Y esos son ellos yéndose en helicóptero. Para cuando los Rolling Stones subieron al escenario después del atardecer, Altamont estaba al filo de la navaja. Fue entonces cuando Meredith Hunter, de 18 años drogado con metanfetamina y armado con un revólver calibre .22, cometió su error fatal. El joven sacó su arma cerca del escenario y Los Ángeles respondieron con fuerza letal. Mientras tanto, Meredith Hunter, un joven afroamericano que asistió al concierto con su novia, fue agredido por los Hells Angels. En un intento de escapar, Hunter sacó un arma, pero fue apuñalado fatalmente por Alan Passaro, miembro de los Hells Angels, quien más tarde fue absuelto en la corte. El asesinato fue captado en video por el equipo del documental que filmaba Gimme Shelter. Los Stones siguieron tocando sin saber de la muerte que acababa de ocurrir a solo unos pasos de donde se presentaban. Pero el asesinato quedó registrado en video. Los Stones no ganaban dinero con la venta de boletos, pero sí ganaban dinero con los derechos de la película del concierto que vendieron.
Un equipo de documentalistas grabó todo el día y captó imágenes de Meredith Hunter saltando al aire con una pistola en las manos y siendo arrastrado de inmediato por los Hells Angels. Esa grabación eventualmente se vería en el gran documental Gimme Shelter. Para el final de la noche, el saldo fue devastador. 4 muertos, innumerables heridos y la muerte de la ideología de paz y amor de los años 60, capturada en celuloide para la posteridad. Para cuando los Rolling Stones bajaron del escenario y se amontonaron en sus helicópteros, Altamont ya se había convertido en un caos. Al final hubo 4 muertos. Las acusaciones comenzaron de inmediato. Después de eso, la escena musical de California rápidamente se distanció de Los Ángeles. Bandas como Jefferson Airplane y Crosby, Stills, Nash y Young culparon a los Stones por la mala organización. Keith Richards, el guitarrista de los Stones, comentó después que, salvo un par de incidentes, el concierto había estado bastante bien. Una declaración que enfurecería aún más a los Hells Angels. El verdadero problema no era solo la violencia, era la película. Los Stones habían vendido los derechos cinematográficos del concierto, y las imágenes de la muerte de Hunter serían centrales en Gimme Shelter. Los Hells Angels se sintieron traicionados cuando Jagger no los defendió. Y peor aún, cuando se enteraron de que la banda había compartido las imágenes con las autoridades. Mick Jagger estaba muy afectado por todo el asunto y no dio la cara para asumir la culpa, ni tampoco defendió que los ángeles del infierno no hubieran hecho nada malo. Y para los ángeles del infierno, el hecho de que Mick no los eximiera de culpa fue una traición. Y muy pronto se corrió la voz de que los Stones tenían imágenes del asesinato. Imágenes que ya habían compartido con la policía. Planeaban mostrarlas en la pantalla grande en su película de concierto en un par de meses. A principios de 1970, Mick Jagger se había refugiado en la finca de Andy Warhol en los Hamptons, Long Island. La situación fiscal británica lo había obligado al exilio, pero también, sin saberlo, lo había puesto al alcance de sus posibles asesinos. La noticia se había difundido a través de la red de los Hells Angels. Había un contrato abierto para matar a la estrella de rock. Toda la ira de los Hells Angels por la culpa que se les atribuyó por la muerte de Meredith Hunter en Altamont. Los Hells Angels dirigieron esa ira y su furia contra Mick Jagger y la noticia se difundió. Había un encargo para matar al vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. En un bar de motociclistas en la ciudad de Nueva York, lejos del capítulo de California involucrado en el incidente de Altamont, Los Ángeles se reunieron para planear su venganza. Los Ángeles del Infierno trabajaron como guardias de seguridad durante un concierto de los Rolling Stones en 1969 en Altamont, California. Un hombre fue asesinado durante una pelea con miembros de la pandilla y Butch testificó que Los Ángeles están furiosos porque los Stones no los apoyaron durante el enjuiciamiento de un miembro de la pandilla que resultó de ese incidente. Dijo que la pandilla ha jurado matar a Jagger algún día. Un portavoz de Jagger dijo, «Esto es una completa sorpresa». El código de la hermandad era claro. Un ataque a un capítulo era un ataque a todos. Los Ángeles del Infierno sentían que los Stones los habían dejado en la estacada tras el asesinato en Altamont, manchando así el buen nombre de su club de motociclistas en las páginas de todos los medios estadounidenses. Ahora querían venganza. Los Ángeles del Infierno eran una gran familia violenta y disfuncional. Si traicionabas a uno, era como si los traicionaras a todos, o al menos así pensaban ellos. Y los motociclistas querían venganza. Pero los informes de inteligencia sugerían que el complejo de Jagger en Long Island estaba bien protegido, con seguridad armada patrullando el perímetro. Mick Jagger se recluyó en los Hamptons, allá en Long Island, Nueva York, a un continente de distancia de la masacre en Altamont, en la costa oeste de Estados Unidos. Y a salvo del fisco en Londres y fuera del alcance de la rama californiana de los Hells Angels. Pero esos Hells Angels notaron algo que el equipo de seguridad no había considerado. El borde sur de la propiedad junto al agua era vulnerable. Si no podían acercarse por tierra, lo harían por mar. Se les ocurrió una idea diferente. Jagger se estaba quedando en una casa en la orilla. A lo largo del borde sur había un jardín sin seguridad. Si los Hells Angels no podían llegar a Mick por tierra, llegarían a él por mar. Puede parecer un plan descabellado, pero recuerda, estos eran hombres que vivían según sus propias reglas. Las armas eran fáciles de conseguir. Las pistolas y cuchillos abundaban en los círculos de los Hells Angels. Se tomó prestado un pequeño bote de la orilla sur. El equipo de asesinos cargó su arsenal y se adentró en el Océano Atlántico.
Era diciembre y el viento invernal atravesaba sus chaquetas de cuero como cuchillas. La navegación resultó ser un desafío. Las mansiones de la costa se veían idénticas en la oscuridad, y ellos eran motociclistas, no marineros. No se dieron cuenta de la tormenta que se acercaba hasta que fue demasiado tarde. El clima se volvió violento, las olas chocaban contra los costados de la pequeña lancha, y finalmente la naturaleza intervino. El bote se volcó, arrojando a los hombres y las armas a las aguas heladas. Los ángeles lograron nadar de regreso a la orilla, completamente humillados por su desventura marítima. Era diciembre, hacía un frío tremendo. Hace apenas unas semanas hubo un festival de música al aire libre en California, y ahora aquí estaban estos tipos tratando de protegerse del viento invernal con sus chamarras de cuero. El viento aumentó y los motociclistas estaban teniendo problemas para mantener el control del bote. Y cuando miraron hacia la orilla, realmente no podían estar seguros en qué casa se estaba quedando Mick Jagger. Todas las casas elegantes de la playa se veían iguales en la oscuridad desde el agua. Y los motociclistas podían ser unos demonios en la carretera, pero no eran señores del mar. No notaron la tormenta. Así que, sin experiencia en navegación y sin habilidades de orientación, estaban haciendo un tiempo terrible en la oscuridad. Y la tormenta los alcanzó. Llegó desde el este y los tomó desprevenidos. Y apenas lograron orientarse antes de que otra ola los golpeara, volcó el bote y arrojó a los motociclistas y sus armas al océano. Los Hells Angels nadaron hasta la orilla. El agua fría los había despejado lo suficiente como para reconocer lo tonto de su plan. Abandonaron el encargo, aunque técnicamente el contrato seguía abierto. Y están en un bote tonto. ¿Te imaginas a estos tipos enormes de los ángeles del infierno en este botecito estúpido en este bote? No, espera un minuto, no, hay mal clima aquí, lo sé, ¡pum! Se cayeron, y todos cayeron por la borda. Y se volvieron a subir y estamos bien. No murieron ni nada, se volvieron a subir a la costa y dijeron, eso fue totalmente una mala idea, Jesús. Está bien, olvídalo, ya pasó el susto. Jagger durmió durante todo el incidente sin saber que la madre naturaleza acababa de salvarle la vida. No sería hasta 2008 cuando un agente del FBI finalmente reveló toda la historia. Que el mundo se enteraría de lo cerca que una de las mayores estrellas del rock estuvo de tener un final violento. La relación entre los ángeles del infierno y la industria musical nunca volvería a ser la misma después de Altamont. Para las décadas de 1980 y 1990, Los Ángeles habían cambiado su enfoque hacia negocios más rentables. Según el testimonio ante el Comité Judicial del Senado, se habían convertido en actores principales en el tráfico de metanfetaminas, con operaciones que iban desde California hasta la costa este. Matt Pavoni, de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y Drogas de Estados Unidos en San Francisco. No existe otro grupo criminal organizado que tenga tanta influencia en la fabricación y el tráfico de metanfetaminas como los Hells Angels, según lo que sabemos en las fuerzas del orden. ¿Y la razón de eso es? La razón de eso es que, basándonos en la cantidad de investigaciones que hemos realizado relacionadas con el tráfico de metanfetaminas, el grupo que aparece una y otra vez, especialmente en el oeste de Estados Unidos, es el club de motociclistas Hells Angels. Los números cuentan la historia. En un caso, el Hells Angel Kenneth Owens fue atrapado con 30 libras de metanfetamina pura y $3 millones en efectivo. Las autoridades estimaron que había producido alrededor de 3,000 libras de metanfetamina con un valor al mayoreo de $30 millones y un valor en la calle cercano a $250 millones. Mientras tanto, los Stones continuaron su ascenso. Lanzaron su propio sello discográfico y firmaron con artistas como la leyenda del reggae Peter Tosh. Jagger sería nombrado caballero por la reina Isabel II en 2003, aunque nunca volvió a emplear motociclistas forajidos como seguridad. La verdad sobre el intento de asesinato permaneció oculta hasta que un exángel apodado Butch testificó ante el Comité Judicial del Senado. Bajo protección de testigos, reveló la existencia del contrato abierto y el fallido intento de asesinato contra Jagger. Siempre ha habido más bien un contrato abierto sobre esta banda y esta persona. Y ha habido 2 intentos que yo sepa que fallaron. ¿2 intentos de qué? Para matarlo. Es Mick Jagger y los Rolling Stones. Cuando se le pidió un comentario, el portavoz de Jagger dijo que la revelación fue una completa sorpresa. Hoy en día los Hells Angels mantienen capítulos en todo el mundo, aunque su imagen ha evolucionado.
A algunos miembros se les puede ver organizando paseos benéficos o vendiendo mercancía, aunque las autoridades sostienen que esto a menudo es una fachada para actividades menos legítimas. La pelea en el Casino de Nevada en 1969, que dejó 3 muertos y 12 heridos, sirve como recordatorio de que las viejas costumbres no han desaparecido por completo. Para Mick Jagger y los Rolling Stones, Altamont sigue siendo un capítulo oscuro en una historia por lo demás triunfante. La banda sigue de gira y grabando, aunque ahora son más cuidadosos con sus arreglos de seguridad. El episodio sirve como un recordatorio contundente de una época en la que el rock and roll realmente vivía al límite, cuando la línea entre el entretenimiento y la cultura fuera de la ley se desdibujaba, y cuando una simple decisión sobre la seguridad en un concierto casi cambió la historia de la música para siempre. La historia de Jagger y Los Ángeles representa más que solo un intento fallido de asesinato. Marca el final de una era en la que las estrellas de rock podían bailar con el peligro y salir ilesas. A veces, como el mismo Jagger podría decir, no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas a veces, puede que descubras que obtienes lo que necesitas, incluso si lo que necesitas es una tormenta invernal para salvar tu vida.